Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al avión de combate de la industria de la India, el Al-Tejas. El Al-Tejas es un avión de combate polivalente ligero de cuarta generación, desarrollado en la India por la empresa Hindustan Aeronautics Limited. Es una aeronave con diseño de ala en delta, impulsada por un solo motor. Originalmente conocido como Light Combat Aircraft, LCA, la aeronave fue oficialmente bautizada como Tejas por el primer ministro Atal Bihari Vajpayee el 4 de mayo de 2003. En 1983, el gobierno de la India estableció el proyecto LCA con el objetivo inicial de desarrollar un nuevo avión de combate ligero, para reemplazar a los viejos cazas de la IAF, especialmente las variantes MiG-21, que habían sido el pilar de la IAF desde 1963. La fase de definición del proyecto se inició en octubre de 1986 con la empresa francesa Dassault Breguet Aviation como consultora. La experiencia de Dassault Breguet se utilizó principalmente en el diseño y la integración de sistemas de los Tejas. La producción en serie del Tejas dio comienzo en el año 2007. Está previsto que la Fuerza Aérea India necesite de unos 200 aviones monoplaza y 20 aviones de entrenamiento biplaza. El Al-Tejas es un avión de caza ligero, monomotor de ala en delta de material compuesto, diseñado con el concepto de la estabilidad estática relajada. Originalmente estaba destinado a servir como un avión de superioridad aérea, con una función secundaria de ataque ligero, pero la flexibilidad de este enfoque de diseño con alas amplias y resistentes, ha permitido la instalación y transporte de una gran variedad de armas. Esta nueva capacidad de transporte de armas le permite integrarse a las capacidades de un avión de diseño polivalente, multipropósito y multimisión. El nuevo diseño del ala LCA está construido de aleaciones de aluminio-litio, aceros de aleación de titanio y materiales compuestos de fibra de carbono. Los materiales compuestos se utilizan para hacer un avión más ligero y fuerte al mismo tiempo, en comparación con un diseño totalmente metálico. El uso de esta nueva forma de diseño del ala también reduce al mínimo las superficies de control necesarios. No tiene planos de cola ni planos delanteros, solo una única aleta dorsal vertical. Esto permite el transporte de una gama más amplia de armas en pilones externos bajo las alas, y confiere mejores prestaciones de vuelo para combate contra otros aviones de alta velocidad y gran capacidad de maniobra, características de rendimiento que son comparables al ala de diseño cruciforme, muy superior a un avión convencional de ala en delta. Numerosas pruebas del túnel de viento en modelos a escala y complejos análisis de la dinámica de fluidos computacional han optimizado la configuración aerodinámica del nuevo diseño del ala, dándole mínima resistencia supersónica, una baja carga alar y altos índices de balanceo y cabeceo. Todas las armas se transportan en 7 puntos de referencia, 3 estaciones debajo de cada ala y uno en el eje central bajo el fuselaje de la nave, con una capacidad máxima de 4.000 kilogramos. Entre las armas que puede portar se encuentran bombas de caída libre, bombas racimo, bombas guiadas por láser, contenedores de cohetes, misiles aire-aire de corto y medio alcance, misiles aire-superficie y misiles antibuques. Como armamento interno posee un cañón doble de 23 mm con 220 proyectiles. También hay una estación de carga, por debajo del fuselaje de la tobera de admisión de aire al motor, que puede transportar una variedad de contenedores con sistemas FLIR y RST, designador láser o de reconocimiento. El uso de materiales compuestos en el ala resultó en una reducción del 40% en el número total de piezas, en comparación al uso de un bastidor metálico convencional para un ala tradicional. En general, el peso de la aeronave se reduce en un 21%. Cada uno de estos factores puede reducir los costos de producción, una ventaja adicional para su producción en serie, y un significativo ahorro de costes para el fabricante, ya que el tiempo de ensamblado del ala se realiza en 7 meses, en comparación con los 11 meses necesarios con una célula de metal convencional.
El Tejas tiene integrados los tanques de combustible internos para llevar 3.000 kilogramos de combustible en el fuselaje y alas, y una sonda de reabastecimiento en vuelo fija en el lado de estribor del fuselaje delantero, similar al caza Dassault Mirage 2000, para aumentar su alcance en combate con el repostaje de combustible. De los 7 pilones externos de armas, 5 de ellos pueden llevar tanques externos de combustible, para aumentar su alcance en combate, tiempo de vuelo en misiones de patrulla y merodeo. El Altejas mide 13,2 metros de longitud y tiene una envergadura de 8,2 metros, con un peso máximo al despegue de 13.200 kilogramos. Está motorizado por un turbofán General Electric F404 Gen20 con un empuje de 8.618 kilogramos con poscombustión. Esto le permite alcanzar una velocidad máxima de 2.138 kilómetros por hora, un techo de vuelo de 16.000 metros y un alcance de 850 kilómetros. Dado que el Tejas es un diseño de estabilidad estática relajada, está equipado con un sistema de control de vuelo Fly-by-Wire digital cuádruple, desarrollado por NAL, y un ordenador digital de control de vuelo de arquitectura abierta desarrollado por Bell. Sus superficies de control de vuelo están controladas por actuadores electrohidráulicos híbridos a través de la computadora digital de control de vuelo. El sistema de control de vuelo Fly-by-Wire de los Tejas tiene una característica avanzada llamada recuperación automática a baja velocidad. Esto permite la protección de la envolvente a baja velocidad y altos ángulos de ataque. Evita que la aeronave entre en vuelo descontrolado durante las maniobras. La variante Tejas Mark 1A tiene más de 40 mejoras con respecto a la variante Mark 1. El Mark 1A, actualizado, cuenta con un nuevo conjunto de aviónica centrado en el radar el M2052 AESA, y el radar UTAM AESA, un inhibidor de autoprotección, SPJ, montado externamente, junto a un sistema dispensador de chaff y bengalas para mejorar la capacidad de supervivencia. Posee capacidad de reabastecimiento de combustible en vuelo, y un conjunto de armas ampliado que consta de Astra Braham y ASRAAM. Para acomodar mejor a los pilotos, el piso de la cabina también se remodeló. El Tejas Mark 1 actualizado tendrá un tiempo de respuesta reducido y utilizará la suite de guerra electrónica ANGAD desarrollada localmente, y la cápsula de inhibición de autoprotección avanzada de RDO. El Tejas tiene una cabina de cristal compatible con gafas de visión nocturna, equipada con una pantalla de visualización frontal, HUD, desarrollada en el país, y 3 pantallas multifunción. El Tejas tiene una disposición de manos en el acelerador y la palanca, OTAS, para reducir la carga de trabajo del piloto. El diseño de Altejas se ha desarrollado aún más en la nueva variante Tejas Mark II, incorporando un motor General Electric F414 y NS6 más potente, canards y otros cambios de diseño. El Tejas Mark II, que se espera que se lance en 2025, tendrá una mayor capacidad de carga útil y capacidad de combustible interna, más puntos de anclaje externos, un rango de combate mejorado, una cabina completamente rediseñada y un sistema integrado de búsqueda y seguimiento infrarrojo, IRST, además del radar AESA. El Instituto de Tecnología Avanzada de Defensa, IAT, está desarrollando sistemas de monitoreo de uso y salud de aeronaves, UMS, para integrar los diversos sensores a bordo del Tejas Mark II. También se desarrolló una versión naval del Tejas que tiene una nariz caída para proporcionar una mejor visión para los aterrizajes en portaaviones. Además de los elevones, el LCA naval tiene controladores de vórtice de borde de ataque de ala, LEPCON, que se extienden desde el borde de ataque de la raíz del ala, que podrían desviarse a un ángulo hacia abajo o hacia arriba para aumentar la sustentación y reducir la velocidad del aire durante la aproximación. Los LEPCON también proporcionan un mejor manejo a baja velocidad y aumentan la capacidad de control en ángulos de ataque altos. El Tejas naval también tiene un tren de aterrizaje reforzado, y un sistema de gancho de detención para los aterrizajes de portaaviones. En 2020 la India finalmente decidió no seguir con la versión naval. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.